Hola, sean bienvenidos a la segunda actividad de Ingeniería del Software 2. En este tema trabajaremos con el diseño arquitectónico, su definición, elementos a considerar en el diseño arquitectónico, algunos estilos arquitectónicos, como la arquitectura en capas, la MVC y los microservicios. También trabajaremos con patrones de diseño, su definición, en qué consisten y cómo son utilizados. Asimismo veremos la clasificación de los patrones de diseño y algunos tipos de estos patrones. Entonces, ¿estamos listos? ¿Preparados? Y arranquemos. Bien, para comenzar hay que definir qué es el diseño arquitectónico. Pero hay que considerar con anterioridad que para el diseño arquitectónico manejamos la misma información que manejamos anteriormente para ingeniería del software. Es decir, no existe una definición única válida, sino que puede contener diferentes acepciones que son correctas. En este sentido, podemos decir que es un proceso creativo en el cual se diseña una organización del sistema que cubrirá los requerimientos funcionales y no funcionales. Somerville. Roger Pressman nos dice que representa la estructura de los datos y de los componentes del programa que se requieren para construir un sistema basado en computadora. Y la inteligencia artificial Gemini de Google define qué es la estructura general y la organización de un sistema de software. En base a estas tres definiciones podemos señalar que el diseño arquitectónico es el proceso que define cómo debe organizarse un sistema, diseñarse la estructura y establecer cómo es la interacción entre los componentes del mismo. Ahora bien, para llevar a cabo el diseño arquitectónico hay algunos elementos a considerar. Los requisitos funcionales y no funcionales. Es fundamental comprender claramente los requisitos del software, tanto funcionales como no funcionales. Los requisitos funcionales definen lo que el software debe hacer, mientras que los requisitos no funcionales establecen las características adicionales como rendimiento, seguridad, escalabilidad y usabilidad. Los casos de usos y escenarios. Identificar los casos de usos y escenarios clave ayuda a visualizar cómo los usuarios interactuarán con el software y cómo éste responderá a diferentes situaciones. Esto permite diseñar una arquitectura que sea robusta y adaptable a diversos flujos de trabajo. Tecnologías y plataformas. La elección de las tecnologías y plataformas adecuadas es crucial para el éxito del proyecto. Se deben considerar factores como el lenguaje de programación, el marco de trabajo, la base de datos, el sistema operativo y la infraestructura de despliegue o puesta en producción. El rendimiento y escalabilidad. El software debe diseñarse para manejar la carga de trabajo esperada y poder escalar para soportar un número mayor de usuarios o un mayor volumen de datos para el futuro. Seguridad. La seguridad es un aspecto fundamental en cualquier sistema de software. La arquitectura debe incorporar medidas de seguridad adecuadas para proteger los datos y recursos del sistema contra accesos no autorizados, intrusos y ataques cibernéticos. La UX o experiencia del usuario. La arquitectura debe considerar la experiencia del usuario y garantizar que el software sea fácil de usar, intuitivo y atractivo para los usuarios finales. Pruebas y monitoreo. El diseño arquitectónico debe contemplar la implementación de estrategias de pruebas y monitoreo para garantizar el correcto funcionamiento del software, identificar y corregir errores y optimizar su rendimiento a lo largo de su ciclo de vida. Todos estos elementos llevan a un conjunto de decisiones arquitectónicas que los arquitectos deben tomar, ya que afectará estructuralmente el desarrollo del software y por tanto deben considerar varias alternativas. En este sentido, las razones por las cuales se toman las decisiones dan una visión del sistema. En base a ello, los arquitectos se formulan las siguientes preguntas. Estilos arquitectónicos y patrones de diseño que se puedan utilizar. ¿Cómo separar los componentes estructurales en subcomponentes? ¿Cómo se documentará la arquitectura? ¿Existe alguna arquitectura de aplicación genérica que actúe como plantilla para el que se está diseñando? Entre otros conjuntos de interrogantes que deben ser evaluadas para poder otorgar la visión global que se necesita del sistema. Siempre considerando que el diseño arquitectónico es más un conjunto de decisiones que una secuencia de actividades. En conclusión, se puede señalar que el diseño arquitectónico es el enlace entre el diseño y la ingeniería de requerimientos,
que identifica los principales componentes estructurales en un sistema y la relación entre ellos. La salida del proceso del diseño arquitectónico consiste en un modelo arquitectónico que describe la estructura y las propiedades de los componentes que los constituyen y sus relaciones. Los estilos arquitectónicos de software son conjuntos de patrones y prácticas recurrentes que se utilizan para estructurar y organizar la arquitectura de un sistema de software. Estos estilos proporcionan un marco conceptual para diseñar y construir software de manera modular, flexible y adaptable a diferentes necesidades. El objetivo principal es establecer una estructura para todos los componentes del sistema. Algunos de los estilos arquitectónicos más comunes son la arquitectura en capas, la arquitectura MVC y la arquitectura de microservicios. La arquitectura en capas es una de las más utilizadas y es la que se utiliza por defecto cuando no se está seguro de cuál arquitectura utilizar, ya que es muy fácil de implementarla. Su base es la separación de las diferentes funcionalidades del sistema en capas o niveles, donde cada capa se encarga de un conjunto de tareas específicas y se comunica con los niveles adyacentes mediante interfaces bien definidas. En la gráfica podemos ver un ejemplo de ella. Vemos cómo al desarrollar un sistema con una capa de presentación o UI, una capa con las reglas del negocio, la capa de servicio, otra con la capa de acceso a los datos o capa de persistencia y por último la capa de la base de datos. Cada capa se construye sobre la inferior inmediata, la cual proporciona los servicios y la funcionalidad necesarios para que la capa superior pueda funcionar correctamente. Este modelo permite una mejor organización y modularidad del sistema. Además, facilita su mantenimiento y evolución a largo plazo. Algunos de los beneficios de esta arquitectura en capas es que son fáciles de desarrollar. Como dije ya con anterioridad, es un estilo muy fácil de desarrollar y por lo tanto es un modelo muy utilizado. Es modular, permite la modularidad. Al facilitar el desarrollo, también permite probar y realizar mantenimiento de manera sencilla. Al ser cada capa independiente, se puede tratar cada una de ellas de manera individual. Es reutilizable o puede entrar en reutilización. Al ser independiente las capas, pueden reutilizarse una de ellas en otra parte del proyecto o en algún otro proyecto, haciéndose flexible de esta manera. Son escalables. La independencia de las capas permite que se agreguen o quiten las mismas según las necesidades del momento. Y hay una separación de responsabilidades. En esta arquitectura cada capa tiene una responsabilidad y garantiza que cada una de ellas solo tenga acceso a la información que le es solicitada, protegiendo así los datos y el sistema. La arquitectura MVC o modelo vista controlador. Es una arquitectura de software que se basa en el uso de tres componentes o capas. El modelo, capa que se encarga de los datos. La vista, la interfaz del usuario. Y el controlador, donde se desarrolla la lógica del negocio. Cada elemento cumple con una función específica dentro del sistema. Específicamente podemos definir estas tres capas de la siguiente manera. El controlador es el cerebro del modelo, ya que se encarga de recibir los requests o las peticiones y enviar las respuestas a las vistas a través del envío y recepción de datos al modelo. Es decir, es la capa por donde fluye la comunicación en el sistema. El modelo es la capa encargada de los datos, recibe del controlador la solicitud o petición y envía los resultados al mismo. Es decir, representan los datos de la aplicación. Y por último, la vista es el front-end del sistema, lo que ve el usuario. Es decir, la parte que se muestra al usuario y en consecuencia es la parte visual de los datos del software. Entre algunas de las características del modelo MVC tenemos que es adaptable a muchos frameworks. Es un modelo flexible, por tanto se adapta a muchos o varios frameworks de desarrollo, entre los cuales podemos mencionar Laravel, Ruby, Spring Boot, Go, entre muchos otros. Permite la modularidad. Al facilitar el desarrollo también permite probar y realizar mantenimiento de manera sencilla al ser cada capa independiente y por lo tanto pueden ser tratadas de manera individual.
es de fácil organización, ya que solo cuenta con 3 componentes, aunque es de considerar que internamente el controlador puede subdividirse en otros subcomponentes según el framework que se utilice. Es escalable, su modularidad permite una escalabilidad a cualquier nivel. Y es reutilizable, cada componente puede reutilizarse en diferentes proyectos. La arquitectura microservicio consiste en la creación de pequeños componentes de software que solo hacen una tarea, la hacen bien y son totalmente autosuficientes, lo que les permite evolucionar de forma totalmente independiente del resto de componentes. En realidad son pequeñas aplicaciones que brindan un servicio que se incorporan en otras, comunicándose por lo general a través de APIs bien definidas. Para entender un microservicio, como vemos en la gráfica, se comunica a través de una API o API. Un conjunto de servicios puede interactuar con una aplicación o con un conjunto de aplicaciones. Es importante entender que los microservicios cumplen con una tarea y por tanto no pueden funcionar por sí solos, ya que necesitan integrarse a alguna aplicación que les permite realizar esta tarea. Trabajan en una red distribuida, por tanto se pueden utilizar de manera independiente y desacoplados entre sí. Al igual que las arquitecturas anteriores, la arquitectura de los microservicios también es una arquitectura adaptable, modular, de fácil organización, escalable y reutilizable. Para finalizar esta parte, es importante señalar que el uso de una arquitectura de capa no es exclusiva. Por tanto, dentro del diseño arquitectónico de software pueden coexistir el uso de diferentes estilos arquitectónicos, MVC con capas o con microservicios. Y esto es una realidad en la práctica, no solo en la teoría, sino que en la práctica, por lo general, esto se ve así. Los patrones de diseño. Los patrones de diseño son soluciones probadas y recurrentes para problemas comunes de diseño de software. Los patrones pueden ayudar a estructurar el software de manera efectiva. Ellos nacen a partir de la idea de pensar la resolución de problemas como patrones de diseño que fueron planteados en el libro GOF o Gang of Four, el cual pertenece a 4 investigadores en ingeniería del software que debido a en sus investigaciones determinaron que en el desarrollo y diseño de software los problemas suelen repetirse. En este sentido, los patrones de diseño establecen una solución a esos problemas. Por tanto, con la aplicación y uso de los patrones podemos corregir diferentes problemas que presenten nuestro código de una manera segura, estable y testeada por cientos de programadores en el mundo. ¿En qué consisten los patrones de diseño? Hay que considerar que cada patrón de diseño describe un problema de diseño recurrente, la solución al problema y las consecuencias de aplicarlo. Por tanto, los patrones suelen incluir los siguientes elementos. El nombre, un nombre descriptivo que identifica el patrón. Un contexto, una descripción del problema de diseño que el patrón aborda. La solución, una descripción de la estructura y el comportamiento del patrón. Las consecuencias, ventajas y desventajas de aplicar el patrón. Y un ejemplo concreto de cómo se utiliza el patrón en un contexto real. Ahora bien, ¿cómo se utilizan los patrones de diseño? Para ello, los desarrolladores deben seguir estos pasos. Identificar el problema de diseño. El primer paso es identificar el problema de diseño que se quiere resolver. Seguidamente, seleccionar un patrón adecuado. Existen numerosos patrones de diseño disponibles, por lo que es importante seleccionar el patrón adecuado para el problema específico. En tercer lugar, aplicar el patrón. El patrón debe aplicarse de forma correcta en el código fuente del software. Y por último, documentar el uso del patrón. Es importante documentar el uso del patrón en el código para que otros desarrolladores puedan entenderlo. Según el tipo de problema que resuelven, los patrones de diseño se clasifican en 3 tipos. Patrones creacionales. Son diseñados para la creación de objetos y clases que permiten una mayor flexibilidad y reutilización del código. Algunos de estos patrones son el factory método, el abstract factory, el builder, el prototype y el singleton. El patrón estructural. Ensamblan objetos y clases en estructuras más grandes, manteniendo la flexibilidad y eficiencia de las estructuras. Algunos de estos patrones son el adapter, el bridge, el composite, el decorator, el facade, el flyweight y el proxy. Y por último tenemos el patrón de comportamiento, que es el patrón que asigna responsabilidades entre clases comunicando los mismos.
Algunos son el Chain Responsibility, el Command, el Iterator, el Mediator, el Memento, Observer, el State, el Strategy, Template, Method, and Visitor. Bien, muchachos, hasta aquí llega la primera actividad de la materia. Para cualquier pregunta que necesitan o alguna duda que quieran despejar, recuerden, hay que utilizar el aula virtual a través del hilo de preguntas que queda abierto en la misma. Nos vemos en la próxima actividad.